Muy buenos días, queridos estudiantes de primero medio. Espero que en este tiempo de cierre de año académico estén del mejor ánimo para enfrentar este gran desafío que tiene que ver con poner al día las tareas atrasadas. Bien, así que los invito a no perder el ánimo y a poner mucha fuerza en este proceso. Ya, bastante agotador puede ser, pero no imposible. En el presente video tenemos el objetivo de realizar una jornada de lectura dirigida, ya de 2 reportajes para complementar la lectura relacionada con el tema de la astucia y la sabiduría. Para ello te invitamos a leer 2 reportajes sobre Frank Abagnale, un famoso impostor que utilizó su astucia para interpretar diferentes identidades. Para los que no saben de quién se trata, es una historia que nos lleva a Estados Unidos, en donde un joven de 16 años hizo muchas polémicas porque empezó a estafar a diversas instituciones. La primera persona que estafó fue a su padre, luego él se hizo, teniendo 18 años, falsificándose una tarjeta de identificación, se hizo pasar por piloto, no siendo piloto, se hizo pasar por médico, no siendo médico, y así realizó una serie de cadenas de estafas, siendo impostor, es decir, suplantando algo que no era. Bien, entonces este personaje se hizo muy famoso. De hecho, una vez detenido, hasta el FBI recurrió, mejor dicho, a su persona para hacerse asesorar de cómo evitar grandes estafas, ¿ya? Entonces es un experto, es un estafador, que ahora no es estafador, tiene una gran empresa para evitar justamente estafa a grandes compañías. Y lo hace a partir de su experiencia, ¿bien? Personaje tan icónico que protagonizó de alguna manera su historia una película llamada Atrápame si puedes, la cual fue dirigida por Steven Spielberg y lo personificó a él Leonardo DiCaprio, y otro actor famoso que aparece en esta película es Tom Hanks. ¿Ya? Y vamos a leer 2 reportajes a continuación sobre este peculiar o tristemente célebre personaje. Frank Abagnale, artista del fraude. Imposible es atrapar a Frank Abagnale. Fue seguramente uno de los estafadores más perseguidos de la historia del delito. Gracias a su gran capacidad de impostor y su audacia, logró huir de las garras de la justicia en cada oportunidad que se lo propuso. Siempre estaba detrás de los talones, pero jamás podía capturarlo infraganti. Por supuesto, esto lo convirtió en una verdadera leyenda. Por todo lo anterior, su mítica historia y forma de vida dieron lugar en la década de los 80 a la creación de una novela que luego fue adoptada en un guión cinematográfico, en el que se relata la constante persecución que Abagnale supo eludir. Fue en el 2002 y bajo la dirección de Steven Spielberg que Leonardo DiCaprio dio vida a Abagnale en el premiado film Atrápame si puedes. Pero más allá de la ficción, lo cierto es que Frank Abagnale cobró fama desde muy joven gracias a su arte como impostor. Antes de cumplir los 20 años ya había estafado a una gran cantidad de víctimas, haciéndose pasar por piloto de avión, médico y abogado. Nacido el 27 de abril de 1948 en Bronxville, Nueva York, Frank era uno de los 4 hijos del matrimonio conformado por Frank Abagnale y Paulette, quienes se habían conocido durante la Segunda Guerra Mundial en Orán, cuando la guerra terminó. Toda la familia se trasladó a Nueva York, donde instalaron una papelería en la famosa Avenida Madison. Gracias a la economía familiar y al negocio que había logrado encaminar el éxito, el pequeño Frank y sus hermanos pudieron tener una infancia feliz, hasta que un día su madre decidió inesperadamente dejar a su padre. El abandono generó una verdadera devastación en la familia y los hijos se dividieron. Después del divorcio, Frank decidió vivir con su padre, lo que le permitió conocer a fondo el negocio comercial y convertirse en la mano derecha de su progenitor. Sin embargo, su espíritu de delincuente siempre estuvo presente. Desde sus primeros años de adolescente se enredó en delitos menores, incluyendo robos simples en la vía pública.
Pero aquella estrategia de crimen le resultó aburrida, por lo que una vez cansado de esta práctica comenzó a tejer su futuro en la búsqueda constante de métodos de robo cada vez más sofisticados. Perdón. Una de sus primeras víctimas fue su padre, quien sufrió en carne propia las ilimitadas consecuencias del espíritu delincuencial de su hijo, por una pequeña estafa que Frank llevó a cabo utilizando la tarjeta de crédito de la compañía de su padre. El negocio familiar, que con tanto esfuerzo había logrado encaminarse, estuvo al borde de la quiebra, por lo que luego de aclarar lo sucedido, el padre de Frank, ya cansado del comportamiento delictual de su hijo, lo envió a una escuela privada para adolescentes descarriados. Sin embargo, el joven Abagnale se adelantó a los planes de su padre y se fugó de su casa con tan solo 16 años, llevando consigo $200 y sin comprobante de educación formal. Por lo cierto es que, a pesar de la situación, Frank no se convirtió en un indigente. Utilizando sus conocimientos en lo referente a la papelería, alteró su licencia de conducir modificando el año de nacimiento para fingir que tenía 10 años más de los que en realidad poseía. Al mismo tiempo, elaboró un falso currículum de estudios, adjudicándose experiencias laborales que le permitieron acceder a trabajos bien remunerados en un solo mes. Mientras tanto, durante sus primeros días se solventó emitiendo cheques sin fondo. En poco tiempo, Abagnale había emitido cientos de cheques sin fondo por miles de dólares, por lo que tuvo que pasar a la clandestinidad. Con el objetivo de conseguir más dinero en efectivo, Frank comenzó a usurpar identidades, haciéndose pasar por los más diversos profesionales. Así fue como se convirtió en piloto de la empresa Pan Am, médico pediatra en el Hospital del Estado de Georgia, abogado en Luisiana, profesor de sociología en la Brigham Young y hasta llegó a desenvolverse como director de cine. En Pan Am, Abagnale se presentó como un oficial al que le habría asignado el trabajo de encontrar jóvenes universitarias que desearan ser azafatas. Reclutó a 8 de las alumnas más bonitas y más extrovertidas del equipo de uniformes hechos en una empresa de Hollywood y se las llevó a una gira de verano por Europa. Por todos los sitios firmaba cuentas en nombres de Pan Am o utilizaba uno de sus cheques falsos. Años más tarde, Abagnale decidió mudarse a Atlanta, Georgia, y alquilar un departamento. Después de identificarse como pediatra, perdón, y alquilar un departamento después de identificarse como pediatra. Sobrevivió con una gran astucia y osadía en sus labores en el hospital fingiendo ser un médico. Permitía que doctores profesionales hicieran los diagnósticos y luego él afirmaba estar de acuerdo con ellos. También se escondía en un armario de ropa blanca para evitar que lo llamaran. Todo iba bien hasta que llegó un nuevo vecino que iba a ser pediatra jefe residente en el hospital Smither, en las proximidades de Marietta. Algunos años después, Abagnale debió dejar los Estados Unidos y se trasladó a Montpellier, Francia. Montpellier, Francia. Allí, una exnovia reconoció su rostro en un cartel y conoció su paradero y lo entregó a las autoridades. Una vez atrapado, Frank cumplió condena en Francia, Suecia y Estados Unidos hasta que al cumplir los 26 años se le concedió la libertad condicional a cambio de que trabajara para el FBI. Su labor consistía en impartir clases en las que explicaba a los agentes sus sofisticados métodos de engaño. Durante más de 3 décadas, Frank trabajó para el FBI, siendo una de las máximas autoridades del mundo abocadas al campo del fraude de documentos, estafas, falsificación y malversación de fondos. Paralelamente, fundó su propia compañía denominada Abagnale y Asociados, en la que se brinda capacitación a los ciudadanos comunes a fin de evitar convertirse en víctimas del fraude. Bueno, qué curiosa historia, ¿ah? Qué hermoso mensaje. Cómo una historia de fraude puede convertirse en una historia exitosa. Este documento fue recuperado el 26 de abril del 2016 en historiaybiografía.com. Vamos a leer un segundo reportaje en relación a este mismo personaje, Frank Abagnale.
y se titula Alerta sobre riesgos en Facebook. En una conferencia que dio en Londres, Frank Abagnale se refirió a los peligros de Facebook para los niños y en cuanto al robo de identidad. Frank Abagnale, hoy de 65 años, dijo que él no tiene perfil creado en Facebook. Sin embargo, como padre de 3 hijos, entiende perfectamente por qué a la gente le gusta esta red social. Pero como toda tecnología se debe enseñar a los niños, siendo una obligación de la sociedad enseñarles cómo usarlas cuidadosamente, dijo. Uno de los grandes peligros que presenta esta red social, refirió, es proporcionar un exceso de información, porque la tecnología existente actualmente como programas de reconocimiento facial es muy fácil robar la identidad de las personas. Si me dices tu fecha de nacimiento y el lugar donde naciste, en Facebook, tengo el 98% del camino andado para robar tu identidad. También alertó a los usuarios de no utilizar en sus perfiles fotografías tipo pasaporte, sino grupales, y a no proporcionar demasiada información con cosas que aparentemente son intrascendentes cada vez que se oprime el botón de me gusta. Sobre este particular, recordó que cada vez que alguien dice que algo le gusta, está comunicando información como su orientación sexual, origen étnico, tendencias políticas, etc. Señaló que, aunque es frecuente que las empresas sean criticadas por no cumplir con las leyes de seguridad, es responsabilidad individual la privacidad porque cada quien debe ejercer control sobre la información que proporciona. Finalmente, declaró que la tecnología ha facilitado muchísimo la comisión de delitos, de manera que hacer lo que él hizo hace 37 años, hoy es 40.000 veces más fácil. La historia de este hombre fue llevada a la pantalla grande por Steven Spielberg, bajo el título Atrápame si puedes, y fue personificado por Leonardo DiCaprio. Debido a su acuerdo con el FBI, Abagnale no cobra regalías ni de la película ni del libro que se escribió sobre él, y dice que este tipo de fama no le interesa, pues como adolescente no cometió proezas, sino delitos. Así declara que ha pagado cada centavo que defraudó y que ha rechazado el perdón ofrecido por 3 presidentes de los Estados Unidos, porque no cree que un pedazo de papel excuse sus actos. Siempre supe que me atraparían. Solo un tonto hubiera pensado lo contrario. La ley a veces se duerme, pero no se muere. Algunos dicen que yo era brillante, un genio, pero no era ninguna de las dos. Era un niño. Si hubiera sido brillante o un genio, no hubiera necesitado romper las leyes para sobrevivir, algo con lo que tengo que vivir el resto de mi vida. Este documento fue recuperado en miabogadoenlinea.net un 26 de abril del 2016. Bueno, acá de estos dos textos, primero, el primer texto nos presenta la vida y por qué es tan conocido este personaje de Frank Abagnale. ¿Ya? Es importante reconocer que es un especialista de la estafa porque a muy temprana edad realizó grandes engaños en Estados Unidos y en el resto del mundo, en Europa, para ser más específico, lo cual llevó a este personaje, a esta persona, a trabajar por años, 30 años al parecer, en el FBI, dando charlas y lecciones, ¿ya? Y preparando a estos investigadores del FBI, ¿cierto?, en relación al tema de este tipo de delitos que tiene que ver con la malversación de fondos, con la estafa, la suplementar identidades. ¿Ya? Entonces, de partida, el primer texto nos habla que estamos frente a a un especialista en este tipo de delitos. Por otro lado, hay un texto ya que nos menciona sobre los peligros de Facebook y en este caso también de toda red social, que tiene que ver con que muchas veces nosotros como niños o adolescentes no tomamos el peso real de lo que significa este tipo de plataformas en la cual compartimos tanta información, entregamos tanta información que la inteligencia artificial empleada en estas aplicaciones pueden ser mal utilizadas. Te pueden plagiar la identidad o la facilidad de que te roben toda la información y si cae en malas manos podría ser demasiado peligroso. Y esto, sin exagerar, es una realidad. Bien, entonces es muy importante, muchachos, ir entendiendo que no hay que entregar todo a la red social, ¿bien?
hay que ser muy precavido, muy responsable de la información que se entrega, ¿ya? Y ya nos dice que incluso un simple me gusta, perdón, un simple me gusta puede generar esto. No sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo la inteligencia artificial en el computador te vigila lo que tú pones en el buscador de Google, incluso los micrófonos están activados para detectar algunas palabras claves, y no es algo raro de que, por ejemplo, yo en este momento diga, oh, necesito una cuna para mi bebé, por ejemplo, y que la publicidad que aparece automáticamente, ya sea en YouTube o en Facebook o otra aplicación, empieza a salir cunas de bebé. Cuando uno dice necesito comprar, automáticamente se activa estos micrófonos de tus celulares, aunque no estén conectados a internet, se activan esos micrófonos. Bien, entonces es muy importante que antes de instalar cualquier aplicación, usted dése el tiempo de leer las reglas de la aplicación. Nadie las lee, todos colocan aceptar, acepto términos de uso y aceptar. Y no nos estamos dando cuenta que estamos regalando información que puede ser utilizada de mala manera y nosotros lo estamos permitiendo. Entonces, de cierta manera, yo lo invito a informarse frente a este tema. En el aula virtual publiqué un enlace, un tráiler de un documental bastante interesante que lo invito a ustedes, si tienen Netflix, a verlo. Bien. Y eso sería por hoy esta lectura dirigida de estos dos reportajes. Más abajo de este video está una actividad que tiene que ver con la comprensión lectora de este, de este, de estos reportajes leídos y este personaje que nos habla un tanto de la astucia y también de la sabiduría, porque como adulto reconoce que él cumple un delito y que no hay palabra válida para de alguna manera librarse de esa culpa. En fin, que estén muy bien muchachos, hasta la próxima.